Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la salud y hablaremos del nuevo decreto sanitario. ¿Es realmente oportuno? Nos va a acompañar el doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral de la Salud. El segundo bloque acerca de los incendios en nuestro país. ¿Cómo se combaten y sobre todo por qué no puede prevenirse si esto ocurre anualmente? Nos acompañarán Cristina Goraleski, titular de Infona, y Oscar Rodas, director ejecutivo de WWF. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la evaluación de Gafilat. El Ministerio Público destaca avances en materia de combate contra el lavado de dinero proveniente sobre todo del narcotráfico. Nos acompañarán la doctora Fabiola Molas, fiscal delegada, el doctor Osmar Legal, fiscal de delitos económicos, y el doctor Marcelo Pecci, fiscal antinarcóticos. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Aprovecha todos los beneficios que tus tarjetas de crédito regional tienen para vos. Hasta 6 cuotas sin intereses en todos los municipios del país. Conoce las bases, condiciones y municipios ingresando a www.regional.com.py o escribí al WhatsApp 071 21 90 900. Regional. Creemos en vos. ¿Sabías que en los últimos 5 años gastaste más de $27,000 en alquiler? ¿Qué tal si esto pudiera cambiar a partir de hoy? Te presentamos una oportunidad única para ser dueño desde ya, 100% financiado y sin ahorros previos, pagando en cuotas desde $450 mensuales y que empezás a pagar cuando te mudes. Hogar Ciudad Jardín es un proyecto adaptado a la familia paraguaya, rodeado de naturaleza y amenidades de primer nivel, ubicado en el punto más estratégico de Luque y a pasos de todo. Convertí tu gasto de alquiler en la inversión de tu propio hogar. Hogar Ciudad Jardín. Tu oportunidad de ser dueño desde ya. Consulta al 0984-706-800 o visítanos en Juan 23, al lado del Shopping del Sol. ¿Qué tal, doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral de la Salud? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Bien, saludos a la teleaudiencia y, como se dice, en la lucha. En la lucha. Le consulto, ¿es oportuno el nuevo decreto con más apertura? ¿Es oportuno en un país donde no existe precisamente conciencia, donde no manejamos precisamente muy bien los conceptos de lo que es la atención y sobre todo falta mucho control de las instituciones encargadas de controlar el cumplimiento de los decretos, por ejemplo? ¿Es oportuno? Bueno, voy a tomar un poquito las palabras de la doctora Adriana Amarilla, que hizo un análisis, me parece muy correcto de la situación cuando le hicieron esta pregunta. Cuando uno va a tomar un riesgo, siempre espera, digamos, el mejor momento, de tal manera a minimizar los riesgos, no evitarlos, porque los riesgos siempre existen. Entonces hoy estamos ante una situación de una disminución muy importante de casos, disminuyeron los contagios, disminuyeron las internaciones en sala normal, en sala de terapia intensiva. ¿Me permite? Sí. ¿Son confiables los datos Son de confiables disminución? datos. Absolutamente confiables. Absolutamente confiables. Porque llamativamente de una cantidad muy elevada, drásticamente se redujo en cuestión de días. Sí. ¿Es confiable? Por eso le preguntaba, ¿es confiable el dato? Es confiable y yo siempre tomo el parámetro de las llamadas que recibíamos nosotros. Porque nosotros recibíamos llamadas, yo recibía entre 20, 25 llamadas por día de pedidos de cama. Y eso era prácticamente todos los días. Y parecía una constante que el viernes explotaban los llamados. Y no solamente ya eran COVID, sino también otras patologías, ¿verdad? Hoy estamos recibiendo un llamado
2 llamados de pedidos internación. de internación, ¿verdad? Ujú. Entonces, los números son confiables porque no hay nada que esconder, ¿verdad? Yo creo que estuvimos en una situación muy crítica. Hemos llegado a tener hasta 200 pacientes Así. en espera para una terapia intensiva. Y hoy eso se nota, ¿verdad? Porque los hospitales están reconvirtiendo sus salas de terapia intensiva, ¿verdad? Reconvirtiendo en el sentido de cerrando el ciclo de pacientes COVID y empezando a recibir pacientes polivalentes, porque nosotros tenemos una deuda histórica en terapia intensiva. Hoy quizás podamos, con estas camas habilitadas y que tenemos que sostener de cualquier manera, sí poder tener terapias intensivas como para poder dar, no digo en un 100% respuesta, pero en un porcentaje alto respuesta a todas estas patologías que tenemos. Hay una epidemia que nunca se fue, los accidentes de tránsito. Exacto, sí, tiene razón. Es la otra epidemia y que hace rato debería ser ya una cuestión de salud pública. Totalmente. Y justamente le comentaba cuando me preguntaron cómo se soluciona y la ley tiene que ser dura. Sí, tiene que ser dura. Si yo subo a un vehículo, me monto a una moto, ¿verdad? Con una criatura en brazos, ¿verdad? Y tengo que tener un castigo. Si yo conduzco con alcohol de por medio y tengo que tener un castigo, la primera vez pecuniario para que no me olvide por lo menos durante toda mi vida. Pero si reincido, yo creo que tiene que ir a la cárcel esa persona. Ujú. Entonces pasa por una cuestión también de que las leyes no se cumplen. Ay, las leyes están escritas, Sí. son letras muertas. Lo Exacto. mismo que me estás diciendo. Hay un decreto que te dice que puedes circular hasta tal hora, ¿verdad? Y no se cumple. No se cumple. Y porque no hay organismos, no hay instituciones que controlen el cumplimiento de esa parte de la norma. De esa parte. Y hace rato que vemos, cuando el decreto decía hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Y uno veía que se encontraban fiestas que mal llamadas clandestinas, porque de Pues todo el mundo clandestina sabía, no tenía nada. cierto. Mira, Carlos, a mí me cuenta una colega, ¿verdad? Que le invitaron a su hijo, un chico joven, a una disco, que uno tiene que anotarse previamente y el ingreso es a las 23. ¿Verdad? Faltando una hora para el cumplimiento de Bueno, sí. una vez que entran todos, se cierra el local y a las 6 de la mañana son liberados. Uh-huh. Imagínate la tremenda responsabilidad, estar encerrado todas estas horas, ¿verdad? Y este decreto viene a flexibilizar algunas situaciones, ¿verdad? Más que nada por la fatiga mental que tenemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, celebro el hecho de que podamos, no en un porcentaje alto, pero por lo menos en un porcentaje, volver a las canchas, ¿verdad? Eso hace bien a la salud mental. Hay una fatiga mental, una fatiga de hace tiempo, ¿verdad? Y que nos va a venir bien dentro del protocolo establecido. Y tengo que decirlo, ¿verdad? Porque las cosas que se hacen bien hay que mencionarlas. Nosotros nunca tuvimos problemas con la Secretaría Nacional de Deporte, nunca hemos tenido problemas con la APF, al contrario. ¿Verdad? Es el primer país que reinició el fútbol y le fue bien con el torneo de fútbol, no paró más. Le fue bien y es una disciplina tremenda, ¿verdad? Entonces, cierto. Depende mucho de las instituciones, ¿verdad? Hay instituciones con las cuales se puede trabajar perfectamente en sintonía, ¿verdad? Y hay otras con las cuales no se puede, digamos, tener la misma sintonía. ¿Y qué pasa si viene una tercera ola? ¿Vamos a estar preparados o como en otros países con muchos mayores recursos también se pueden volver a saturar y comenzar otra vez los temas de falta de terapia, de falta de camas, compañía? ¿Es posible una tercera ola o con la vacunación eso se va a disminuir? Las predicciones que tenemos ahora y que nos comentan los expertos, en este caso la gente de vigilancia de la salud, promoción de la salud, dice que vamos a tener esa tercera ola, ¿verdad? Pero que no va a ser de la envergadura de esta situación que pasamos hace unas semanas atrás, ¿verdad? Y que se va a notar un poquito más en el área de consultorio, o sea, vamos a tener muchos pacientes quizás enfermos, pero no graves, ¿verdad? Ahora, siempre va a haber un porcentaje, ¿verdad? De fallecidos, ¿verdad? Siempre va a haber un porcentaje de pacientes también internados. ¿Y cuánto se estima pacientes fallecidos por COVID posteriormente? ¿Cuánto estiman? Porque, ¿cuánto se estima, por ejemplo, la cantidad de fallecidos por influenza antes del COVID? ¿Cuánto era? No tengo ese dato. No se tienen datos. No. Pero había un porcentaje importante. Creo que en el 2019
3.300 y pico de personas fallecieron por influenza en Sí, Paraguay. sí, fue el peor momento de la influenza. Exactamente. Y Después vino muchos el COVID muertos. y arrasó con Arrasó todo y con todo. quedó como una anécdota esos 3.000. Totalmente. Hoy estamos mejor preparados, ¿verdad? Hoy tenemos terapias intensivas. El ministro de Salud está haciendo lo imposible por sostener a estos funcionarios que fueron contratados. ¿Qué es lo que vamos a lograr con estos funcionarios si se quedan? Nosotros creemos que sí se van a quedar y deben quedarse. Son gente ya entrenada. No vamos a estar contratando a gente que no tiene entrenamiento y vamos a tener que entrenarlas de nuevo. Las terapias se reconvierten, ¿verdad? Si hace falta volver a terapias respiratorias y lo vamos a volver a hacer, ¿verdad? Estamos mucho mejor preparados. ¿Cuántos terapistas más tenemos después de la pandemia? No. Es el mismo número. ¿El mismo número? Justamente hoy estábamos discutiendo ese caso, ¿verdad? De cómo hacer de que los médicos jóvenes Sí. hagan Quieren terapia hacer intensiva. terapia. Entonces, tenemos que buscar la forma de hacer atractiva esta especialidad. No es atractiva por el hecho del estrés, por el hecho de estar encerrado 12 horas, 24 horas en una guardia, no es, digamos, la mejor profesión. Hoy un chico que hace terapia intensiva, comparado con un chico que hace cirugía, ¿verdad? O cirugía plástica, la diferencia es abismal, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que buscar la manera. Una quizás manera sea ofreciéndoles becas. Diciéndole, bueno, te doy la oportunidad de ir al extranjero, a hacer medicina, te pagamos tu sueldo, te damos un pequeño viático para que te mantengas, ¿verdad? Quizás ese tipo de cosas tenemos que hacer. ¿Y qué pasa con el Delta? ¿Por Bueno, qué en Paraguay? Nosotros pues somos raros. Acá se rompen todos los esquemas. Sí. Delta afectó a muchos países y sin embargo en Paraguay prácticamente no pasa nada. Bueno, nosotros, la variedad que causó estragos es la misma variedad que causó estragos en Brasil, En la ¿verdad? de Brasil, sí. O sea, Brasil estornuda, nosotros nos engripamos. Hay muchas cosas que se tienen en cuenta, ¿verdad? Una de ellas es que mucha gente se enfermó y eso hizo que exista algún tipo de inmunidad natural. Claro que la vacuna también tiene su efecto, ¿verdad? Entonces, quizás no somos un país como Brasil donde hay una inmensa cantidad de personas que vienen del extranjero, ¿verdad? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algún tipo de tomar algún tipo de medida sanitaria en el aeropuerto. Y muchos nos criticaron. O sea, solamente con los que vienen por vía aérea y los que vienen por vía terrestre de Brasil. Sí, claro. Entonces la explicación que nos dan los expertos es, el que entra por Brasil probablemente viene con la P1, o sea, viene con la variante que a nosotros ya nos enfermó y nos enfermó la de Manaus. Famosa la de Manaus, sí. Pero el que viene, por ejemplo, en un vuelo y te viene de Estados Unidos, de Europa, ¿verdad? A esos tenemos que tratar de controlarle más. algo. ¿Y dónde van a bajar? Y bajan en la capital, donde fue uno de los lugares donde más sufrimos, y en Central, ¿verdad? De hecho, estos 34 son la mayoría de capital y Central. Bueno, lo que hay que tener en cuenta, doctor, es que las vacunas no inmunizan, te protegen. Sí. Pero no inmunizan. Sí. Porque nosotros nos expresamos mal cuando decimos vamos a inmunizarnos. No, Sí. vamos a protegernos con las vacunas. Tampoco nos van a volver inmortales las vacunas. No. Porque va a seguir habiendo muertes por COVID y no sé hasta cuándo. Totalmente. Bueno, entonces, hoy día hay una estadística de cuántas personas en Paraguay se volvieron a contagiar ya con sus 2 dosis de vacuna. Un porcentaje. Yo conozco Sí. un médico que fue segundo mejor egresado de su promoción y está en terapia, está saliendo por suerte de la terapia, pero tuvo que ingresar a terapia ya vacunado con sus 2 dosis. Pero esa es la estadística que habla, ¿verdad?, cuando se habla de vacunas. Un gran porcentaje se enferma, pero no tiene las formas graves de la enfermedad, ¿verdad? Y un pequeño grupo, aunque haya tenido las 2 dosis, se enferma, se interna en terapia intensiva y hasta puede fallecer, Sí, ¿verdad? hasta puede fallecer. Sí. Ahora, el porcentaje de los que no sufren las formas graves de la enfermedad es mucho mayor que aquellas personas que están en un porcentaje mucho más bajo, pero que igual se pueden enfermar y hasta fallecer, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo cree usted que podremos tener los promedios de esas 3 situaciones? De los que no sufren nada, de los que pueden llegar a terapia y volver a salir y de los que fallecen.
Ya vacunados. Ya vacunados, sí. Nosotros ahora estamos con un 50% de la población objetivo, o sea, nos falta otro 50%, ¿verdad? Si llegáramos nosotros antes de fin de año a 4... Sin los 12, de 12 a 18. Sin los 12 sin la franja de 12 a 18 estamos años. hablando de hoy. De 18 para adelante de 18 hablando. para adelante Perfecto. estamos hablando. Si nosotros, en el caso ideal, en un mundo ideal, pudiéramos inmunizar a 4.500.000 personas en diciembre, estaríamos, digamos, en una situación bastante buena. Como Uruguay. ¿Verdad? Como Uruguay, sí, exactamente. En diciembre. En diciembre, ¿verdad? Y aún no me animo a decir que podamos despojarnos del tapabocas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en algunos países? Se vacunaron con 2 dosis, ¿verdad? Se sacaron los tapabocas y a los 15, 20 días tuvieron que retroceder. Pero entonces, con este bicho sucede algo muy particular. Como hay asintomáticos, sí, ¿verdad? Entonces, prácticamente no tendríamos que quitarnos el tapaboca porque no sabemos si somos portadores asintomáticos del virus. Totalmente. ¿Verdad? No es como las otras gripes que sí tienen manifestaciones, Sí. La secreción de la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, de ojo. Pero a uno le indica, bueno, algo me está pasando. Exacto. Pero exacto. Este virus puede pasar desapercibido para la persona. Sí. Y puede estar contagiando. Totalmente. Entonces, por eso hasta con las 2 dosis. Claro, y por eso, incluso después de estar... Sí. Por eso es que vamos a usar, ¿y hasta cuándo sería eso? O cada vez que tengamos un síntoma, automáticamente ya tenemos que ponernos el tapabocas. Esa es la manera COVID de vivir. O sea, nosotros tenemos que adoptar ya esta manera, este estilo de vida. Yo siempre digo, cuando le diagnostican a una persona de hipertensión arterial, lo primero que nosotros le decimos es, vamos a hacer el cambio de estilo de vida. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de bajar de peso, de hacer caminatas, de dejar la sal, ¿verdad? Este estilo del modo COVID de vivir es lo que estás diciendo. Amanecemos con una constipación nasal y tengo que salir tapaboca, ¿verdad? Me duele un poco la garganta, tapaboca, ¿verdad? Y ahí también va a entrar el hisopado. El hisopado es fundamental, ¿verdad? Si nosotros logramos que la gente, ante el primer síntoma, se haga el hisopado, y vamos a lograr también aislarle a esa persona y evitar los contagios, y ahí cortamos el contagio, ¿verdad? Por eso que a partir de ahora vamos a tratar de convencerle a la gente que se testee, que haga el test. Es más, nosotros estamos viendo la posibilidad. ¿Cómo podemos hacer para que sea más barato? Bueno, porque eso es fundamental, sí, doctor. Y más rápido. Y más rápido, sí. Justamente hoy tuve la oportunidad de reunirme con un empresario, ¿verdad? Que está ofreciendo un test, ¿verdad? Y es como el BTS, no, es extranjero, ¿verdad? Es como el BTS, es un hisopo, ¿verdad? Se hace el mismo procedimiento con el PCR, en un tubo de ensayo, ¿verdad? Se pone el reactivo, ¿verdad? Se introduce el hisopo en el reactivo, digamos, se vierte el contenido en una pequeña placa y si te salen 2 rayitas, es positivo. Es positivo. ¿Y saben cuánto tiempo dura este proceso? 10 minutos. 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. Espectacular, sería espectacular. Claro. Pero es efectivo y confiable. Y tiene una sensibilidad importante, ¿verdad? De hecho, que vamos a tratar de hablar con los expertos, en este caso con la gente del laboratorio central, ¿verdad? Porque convendría tener ese tipo de testeo, ¿verdad? Incluso hablamos del EXA. Vamos a hacer un torneo de EXA, ¿verdad? Sí. Y tenemos esta, digamos, tecnología. Y bueno, nos hisopamos todo antes claro. del EXA. Mientras hacemos el calentamiento, sabes si tenés o no tenés. Claro. Y yo creo que este es el momento de los tests, ¿verdad? De testearnos, ¿verdad? Funcionó muy bien el plan piloto para el fútbol. Los resultados fueron óptimos, ¿verdad? Es cierto, no va a ser la cantidad normal de público, ¿verdad? Pero ese plan piloto significó que hoy podamos tener la esperanza de volver a los mayor cantidad de test, menos precio. Totalmente. Eso me imagino que la ecuación tiene que ser esa, porque si no, los muchachos no se van a hacer el test si es caro. Totalmente. Y hay que estar haciéndose permanentemente, doctor. Totalmente, tenemos que conseguir un test rápido y barato. Y barato. Sí. ¿Y va a ser posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí, se está hablando ya de este tipo de test, ¿verdad? El PCR es lo más, digamos, el gol estándar en este caso, ¿verdad? Pero tiene también sus desventajas, ¿verdad? Es muy incómodo, aparte tiene su tiempo de procesamiento para obtener el resultado, ¿verdad?
Entonces, con esta tecnología que está llegando, y no es el primero que está promocionando, sino son varios ya, vamos a hacer un estudio ahora con la gente del Laboratorio Central para ver que nos digan, uno tiene una alta sensibilidad y esto va a funcionar, ¿no? Ujú. Cuando, ahora que la Pfizer ya tiene la aprobación de la FDA completa, Sí. ¿verdad? Y probablemente la AstraZeneca y la Moderna también obtengan lo mismo. ¿El sector privado ya va a poder vender, ya se va a poder vender en farmacias? No se menciona eso en el informe que hemos recibido, ¿verdad? O sea, todavía no se habla de Todavía no se que, habla de esa todavía no, posibilidad. todavía no se habla de que ellos puedan comercializar ya, El Estado digamos, seguirá, es decir, el gobierno seguirá manejando entonces Sí, el tema de las vacunas. hasta ahora ellos siempre las negociaciones hacen de gobierno a gobierno. Ajá, Sí, hasta ahora. hasta ahora. Bueno, en el tema, de las personas que tienen que estar en fiestas en lugares cerrados, hasta 200 personas se permite. ¿En qué tipo de espacio? Bueno, tiene que ser un espacio lo suficientemente grande, calculado que por lo menos entre persona y persona haya 2 metros. 2 metros. 2 metros, sí. 1,50 m a 2 metros, ¿verdad? ¿Y quién va a controlar que eso se cumpla? Bueno, ahí justamente tenemos que entrar a convencerle al dueño, al empresario que está, digamos, explotando ese lugar, a que si no cumple y corre el riesgo de ser De clausurado, ser ¿verdad? cerrado. Entonces, esa es la información que nosotros tenemos que dar, el mensaje que tenemos que dar. Un dueño de un local gastronómico que no cumple, ¿verdad? Tiene la posibilidad de que se cierre. Entonces va a ser el primero en que a rajatabla va a cumplir Claro, eso, exacto. ¿verdad? Pero para eso tiene que haber ejemplos. Tiene que haber ejemplos y con que haya uno, el resto se va a alinear, ¿verdad? El problema acá cuando no pasa nada con el vecino y yo, bueno, si no le hace nada Exactamente. a Si no él, le hacen nada, tampoco me yo van a hacer a tampoco mí. voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces pasa un poquito por ahí, ¿verdad? La conciencia y decirle a la gente, esto es cuestión de conciencia y ya vimos que no da muchos resultados. Usted me había dicho en la radio que se iba a cambiar al director de CENEPA. Finalmente se cambió. Sí, señor. se cambió. ¿Qué más va a ocurrir en CENEPA después de la auditoría que se hizo? Bueno, como toda auditoría tiene en realidad primero fue una auditoría que fue ordenada por el ministro. De acuerdo, cuando él recibe el dictamen de la auditoría, él ordena una intervención, ¿verdad? Que terminó. Esa intervención, los resultados de esa intervención están ya con el asesor jurídico y el asesor jurídico seguramente va a anunciar hacia dónde va, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con todos los insumos y sobre todo los, no se dice insecticidas, ¿cómo se llaman los que se... Sí, insecticidas. insecticidas? Insecticidas. Bueno, los insecticidas que están en demasía y se seguían comprando y no se usaban. ¿Qué va a pasar con todos esos elementos y quién va a ser responsable del costo? Porque se estaba fumigando con insecticidas vencidos. Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido? Con razón que aumentaban los casos, nunca desaparecía el dengue, no era suficiente lo que se estaba haciendo. Las responsabilidades son de los directores. De ¿verdad? los directores. Sí, de los directores y a partir de ahí todas aquellas personas que estaban encargadas de esta situación, ¿verdad? Uno sabe que cuando asume un cargo de dirección, la responsabilidad cae directamente sobre los directores, ¿verdad? Y son incluso compromisos que hasta 10 años pueden afectarle, ¿verdad? Entonces, acá no hay de otra. La ley está para eso, para que dictamine la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar esperando las resultas, ¿verdad? De lo que decida, en este caso, el asesor jurídico del ministerio. Y se viene la temporada de calor. Y normalmente a nosotros siempre arrancamos tarde contra el dengue. ¿Qué es lo que se piensa hacer desde el ministerio para enfrentar todo sí, esto? hay una idea ya con que se viene madurando, ¿verdad? Donde tiene que primar más la educación que las intervenciones. Porque, ¿qué es lo que pasa con el cenepero? Porque le dicen cenepero. La gente cree que el cenepero tiene que ir a limpiarle su casa. Sí, exacto. La gente cree que el cenepero tiene que ir a ver a juntar las botellas, darle vuelta, tirar el agua, desechar el agua, etc. Hay una idea de que en vez de hacer ese tipo de intervenciones, hagamos educación, ¿verdad? Que el cenepero se encargue de educarle a las personas y de demostrarle
que el hecho de que un recipiente contenga agua, lo fatal que puede ser. Pues yo siempre digo, yo vivo acá en Fernando de la Mora, Carlos, y me da tanta pena y me da tanta rabia. Cada mañana amanecen montones de basura en la calle que está a media cuadra, ¿verdad? ¿Y quiénes son? Son las personas que le pagan a otra persona. Son los carriteros Los que llevan carreteros, y ¿verdad? desparraman toda la Desparraman basura. ahí, Totalmente cierto. a una cuadra de la casa. Después empiezan los problemas, ¿verdad? ¿Y quién es el responsable? Entonces, se tiene que también tomar medidas contra este tipo de situaciones. No se pueden utilizar las calles como vertedero. Entonces, la idea un poquito es explicar también que el fumigar como fumigar no es No es tampoco lo la más efectivo solución. tampoco. No es la solución. Es cierto, pero también otra vez la sanción tiene que ser ejemplar. Totalmente. Al reincidente, al que ya se le educó y no aprendió, por lo menos ir gradualmente sancionándoles con penas más duras. Hay una idea fantástica, la doctora Amarilla, que ya nos mencionó, ¿verdad? Que va ya a tener reuniones con los precandidatos a intendentes. Sí. De tal manera a firmar una especie de acta de compromiso, ¿verdad? De que la municipalidad tiene que ser el actor principal en esta lucha, ¿verdad? Y primero es la recolección de las basuras, Así mismo. la disposición de las basuras, ¿verdad? Y las multas también, o sea, si no le multamos a la gente que no cumple la ley, y vamos a seguir en la misma, ¿verdad? Pasa en el tránsito, pasa con las basuras, Claro. ¿verdad? Que no se usen los baldíos cerca de su casa, en Fernando de la Mora, para tirar toda la basura ahí como vertedero. Y es impresionante, a veces uno tiene que bajarse y tratar digamos, de limpiar el camino porque no puede pasar de la basura. Sí, y se limpia todo y al tercer día está lleno de basura de nuevo. Entonces, tienen que haber sanciones fuertes para la gente que infringe la ley, porque la ley está para ser cumplida, no para ser discutida. Totalmente. Bien, doctor, te agradezco que hayas venido, que nos cuentes todo esto. Ojalá la gente tenga en cuenta. Tenemos que aprender a convivir con el tapabocas y tenemos que aprender a ser responsables por nosotros y por nuestro entorno más cercano y por los amigos que tenemos. Totalmente. Ojalá que eso entre, pero también coincido con usted que hay que ser implacables con aquellos que hacen lo contrario, no cumplen con las normas y propician que el dengue o el COVID sigan existiendo. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser responsables. El tapabocas salvó muchas vidas, entonces es incómodo, pero como dije, se respira mejor con el tapabocas que con un respirador. Definitivamente. Gracias, doctor Hernán. No, muchas gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de los incendios, doctor, y también por qué no se previenen si estos son cíclicos. Así es. En nuestro país. Ya volvemos. Llegó a Bristol el Midea Week, una semana de descuentos. Aprovecha hasta el 40% de descuento en todos los productos de la marca Midea. Vas a encontrar toda la variedad de siempre y todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Midea de 12.000 BTU. Precio normal 18 cuotas de 332.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Sabías que en los últimos 5 años gastaste más de $27,000 en alquiler? ¿Qué tal si esto pudiera cambiar a partir de hoy? Te presentamos una oportunidad única para ser dueño desde ya. 100% financiado y sin ahorros previos, pagando en cuotas desde $450 mensuales y que empezás a pagar cuando te mudes. Hogar Ciudad Jardín es un proyecto adaptado a la familia paraguaya, rodeado de naturaleza y amenidades de primer nivel. Ubicado en el punto más estratégico de Luque y a pasos de todo. Convertí tu gasto de alquiler en la inversión de tu propio hogar. Hogar Ciudad Jardín. Tu oportunidad de ser dueño desde ya. Consulta al 0984-706-800 o visítanos en Juan 23, al lado del Shopping del Sol. Muy bien, ¿qué tal, doña Cristina Goraleski, titular de Infona? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Gracias Un por gusto venir. compartir acá contigo y con Nacho también. Muchas gracias. ¿Qué tal, don Oscar Rodas, director ejecutivo de WWF? ¿Cómo está?
Muy bien, estoy como director de Cambio Climático WWF, ¿verdad? Y bueno, mi nombre de batalla es Nacho, así que Sí. le agradezco a Cristina por saludarme con mi apodo. ¿Oscar Ignacio o cómo? Oscar Ignacio. Oscar sí, Ignacio, sí. ahí está. Bueno, y sí, en realidad todo el mundo le conoce como Nacho. Sí. Cuando me dijeron invitarle a Nacho, bueno, y después fue Oscar y no había nada de Nacho ahí, ¿verdad? Hasta que me explicaron. Bueno, ¿por qué lo que no podemos prevenir? Algo que es cíclico, algo que es anual, algo que es periódico, anualmente. ¿Por qué no se puede impedir los incendios? Bueno, justo fuera del aire hablábamos con Nacho. Nacho, ¿qué está pasando? Le digo, otra vez, por tercer año nos estamos viendo la cara hablando del mismo tema, ¿verdad? Y acá es muy importante hablar un poco de lo que es la responsabilidad compartida, un poco en cuanto a lo que es la prevención y la gestión del fuego, ¿verdad? Yo creo que sí, como gobierno tenemos una gran responsabilidad en cuanto a lo que es armar un plan de contingencia, poder prever. Nosotros las condiciones meteorológicas ya lo sabíamos a comienzo de año, ya lo sabíamos años anteriores. Es por eso también que creo que hoy llegamos mucho más preparados de lo que estábamos en el año 2019. Estamos mucho más equipados. También se equipó el cuerpo de bomberos voluntarios con un grupo de instituciones públicas y también con la colaboración de WWF venimos monitoreando los focos de calor ya desde mayo de este año. Creo que estamos haciendo un trabajo coordinado muy interesante. No te digo que es perfecto, probablemente hay muchísimo todavía que mejorar, pero creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos en el año 2019. Y después, por otro lado, y algo que vengo diciendo con varios colegas tuyos, para que haya un incendio se tienen que cumplir 3 factores. Debe haber oxígeno, debe haber combustible disponible y debe haber una fuente de calor. En el 95% de los casos, si no es más, ¿verdad? Siempre discutimos eso con el ministro Roa, ¿verdad? Él me dice 99,999% y yo le digo, bueno, vamos a hacerle un poco caso a la teoría y te digo 95%. El hombre es el causante de la fuente de calor. Es decir, ¿verdad? 95% de los incendios es intencional. Es intencional. Intencional. ¿Y cuál es el motivo? Y hay miles de motivos. En las zonas rurales, por ejemplo, tenemos la quema de pastura para el famoso rosado, la quema de bosque para las plantaciones de cultivos ilegales, las quemas que se hacen a los costados de la ruta con la excusa de hacer una limpieza, una persona que tira un cigarrillo prendido, una botella de vidrio que te hace un efecto lupa. Y en las zonas de interfase y en la zona urbana, el motivo principal, lastimosamente, es la quema de basura. Pero hay una infinidad de motivos que yo no te puedo decir eh, tanto porcentaje es por esto, tanto porcentaje el otro. Incluso los cazadores furtivos, pescadores que hacen su campamento, no apagan bien la fogata. Hay muchísimos motivos por el cual se puede llegar a iniciar un incendio intencionalmente o no, pero te digo, más del 95% de los casos es provocado por el hombre. Si es provocado, ustedes en WWF, ¿qué es lo que sacan de conclusión? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Hay un interés económico? ¿No se quiere comprar la maquinaria? ¿No se quieren los elementos necesarios para eliminar los rastrojos que quedan? La gente que quema grandes extensiones lo hace por ese motivo. ¿Hay un interés económico o es ignorancia? Bueno, Carlos, yo te quiero dar la primicia, aprovechando este espacio que nos das, de que en los últimos minutos, en las últimas horas, más de 40 organizaciones de la sociedad civil tuvimos que convocarnos y hemos lanzado un comunicado a todo el Estado paraguayo, ¿verdad?, de declarar una situación de emergencia nacional. Esto ya lo habíamos hecho, se Está recordarán. pidiendo al gobierno que declare emergencia nacional. Así mismo, ya lo habíamos hecho en el año 2019, ¿verdad? Habíamos peticionado eso de manera muy respetuosa, siempre, por supuesto, colaborando con el Infona, con la CEN, con lo que trabajamos súper bien. Pero acá hay un elemento, digamos, no cíclico en todo esto. Hay un elemento, digamos, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos el desequilibrio ambiental del cambio climático. Es cierto, como dice Cristina, el origen, digamos, del inicio de los fuegos, de estos focos de calor, tiene que ver con la actividad humana absolutamente. Pero lo que estamos observando es que hay un consenso científico, y también lo observamos en terreno, de que la severidad, el alcance y los impactos adversos de los incendios, las sequías y las olas de calor se dan en forma simultánea. Y hace poco, hace 10 días nada más, el panel de científicos de Naciones Unidas redujo totalmente el grado de incertidumbre para decirnos que estamos camino a un mundo que puede llegar a ser inhabitable.
Y estos incendios que estamos viviendo Colaboran van a para eso. ponernos la vara cada vez más alta y nosotros simplemente queremos colaborar con la sociedad paraguaya para disponernos a actuar de manera urgente, porque si uno no toma las medidas en el momento adecuado, los costos se disparan y luego también hay daños que ya son irreversibles. Tomemos el caso de Choboreca, el que tanto nos quebranta, muy bien lo sabe Cristina, ¿verdad? En el 2019 gran parte de ese hermoso parque nacional, la frontera con Bolivia, fue afectado por el incendio. Y la ciencia dice que hay que evitar que eso vuelva a suceder para darle un cierto tiempo a la naturaleza que se recupere. Nos encontramos con la misma situación ahora. Yo acabo de llegar de cerrar una jornada de las 3 de la mañana de apoyar con datos para combatir los incendios. Entonces, de nuevo hay un embate a la naturaleza en Choboreca. Y hay otros parques nacionales en este momento. Sí. Paso Bravo, San Luis, Cerro Corá, San Rafael, Río Negro, y te puedo citar muchos más. Y no lo digo yo, el propio Ministerio del Ambiente, como Nacional sabemos, Pantanal. está sacando todos los días un informe de los focos de calor en sus áreas protegidas. Entonces, eso lo habíamos solicitado en el 2019, lo volvimos a hacer ahora con más de 40 organizaciones. Y recordarán ustedes que con 100.000 hectáreas quemadas en el año 2007, aún así tenemos la memoria bastante corta nomás, ya en aquel entonces el presidente de la República del Paraguay había declarado emergencia nacional. 2007, recordarán ustedes. Esa es la situación, Carlos. Bueno, ahora usted, ¿y el gobierno qué va a hacer ante este pedido que presentan estas 40 organizaciones de la sociedad civil? Bueno, Carlos, por la ley de creación de la Secretaría de Emergencia Nacional, creo, no recuerdo el número de la ley, pero tengo entendido que en el artículo número 19 da la potestad al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional a sugerir al presidente la declaración de emergencia ¿Ya se nacional. le sugirió al presidente? Ahora, no, tengo entendido que no, Carlos, todavía no conversé sobre este tema en profundo con el ministro Roa, pero sí hay que entender algo, un poco el cuerpo normativo de lo que significa declarar emergencia nacional. Según la ley, declarar emergencia nacional más bien es para una cuestión administrativa y de poder liberar recursos que vayan sí. a la Secretaría de Emergencia Nacional o a las instituciones que combatan los incendios o que necesiten el presupuesto. Y hoy en día yo no sé si ese es el problema, si es una cuestión de recursos, porque el mismo presidente de la República nos convocó a nosotros a Palacio para trabajar ya hace unos meses sobre esto en una mesa de trabajo que es justamente no solamente para el combate de incendios, sino también para resolver un poco lo que es la problemática o las consecuencias que van a generar la sequía y la navegabilidad de los ríos. Es decir, hoy se armó como un equipo económico ampliado liderado por el ministro de Hacienda para justamente tomar este tipo de acciones. Entonces yo creo que hoy el dilema presupuestario no es un problema, te lo va a decir mucho mejor el ministro Roa, que es el que maneja los recursos justamente de la Secretaría de Emergencia Nacional. Como te decía, creo que hoy estamos más preparados de lo que estábamos en el año 2019, pero sí, muy de acuerdo con lo que dice Nacho, de que tenemos que ir preparándonos para los años siguientes, porque esto es una cuestión que la ciencia mismo nos dice, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo, el cambio climático es algo dinámico que se viene dando hace millones de años. Con la revolución industrial es como que ese proceso aceleró. comienza a acelerarse en los últimos años también. Y es que como antes teníamos, no sé, cada 30 años teníamos temporadas de inundaciones, temporadas de incendios. Hoy tenemos cada 10 años. Después vamos a tener cada 5 años, después vamos a tener cada año probablemente, porque es lo que la ciencia nos dice y el proceso de cambio climático que se viene dando de una manera acelerada. Y ahí sí tomamos como esa responsabilidad, tanto gobierno y ciudadanía, esa famosa responsabilidad compartida que te digo de sentarnos todos en la mesa y decir, bueno, ¿cuáles van a ser las medidas que vamos a ir tomando para adaptarnos y poder mitigar el cambio climático en nuestro país? Y a nivel regional, ¿verdad? Los incendios que están ocurriendo en el Chaco entraron de Bolivia. Sí, El sí. MOPC hace nada más que unas semanas estaba terminando los caminos cortafuegos justamente en la frontera, pero la magnitud del fuego que venía de Bolivia era Pero imparable. les ¿verdad? pregunto a ustedes que están en el tema. Me imagino que habrá datos en el Ministerio de Agricultura, en otros lugares, de las fincas, de los cultivos, de los campos, donde anualmente se producen los incendios controlados y están todos los
cortafuegos, con cortafuegos incluido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué imposibilita al gobierno a que desde febrero o marzo ya se esté controlando si efectivamente esos campos están realizando los cortafuegos para que llegado el momento cuando se produzcan los incendios intencionales, por una cuestión de económica más que otra cosa, entonces ya se tenga, por lo menos se evite el mayor impacto del que tiene actualmente? ¿Por qué no se actúa previniendo o tratando de prevenir que el impacto del fuego sea tan fuerte en agosto y septiembre? A ver, una de las cuestiones que es muy importante aclarar, nosotros tenemos vigente la ley 4014 que habla de la quema prescripta, que da la responsabilidad a los municipios justamente de controlar y de poder autorizar que, que el dueño de un inmueble... Ahí estamos fritos. Totalmente, yo creo que esta es una ley que está desfasada, los municipios no tienen la capacidad... Y no les interesa tampoco. Yo creo que no existe una institución que sola pueda manejar el tema de la quema prescripta. Yo creo que tiene que ser un conjunto de instituciones, sí, no solamente públicas, sino que también privadas. Yo creo que esa es una de las primeras medidas que deberíamos de tomar después de esta temporada, que esperemos que no se extienda demasiado, que es justamente trabajar con el Poder Legislativo y modificar la ley de quema. Pero te comento un dato, que nosotros ya en finales del año 2019, cuando terminaron los grandes incendios, solicitamos un informe a los municipios, en los municipios donde hubo incendios, consultando si es que había algún pedido o una solicitud para la realización de quemas dentro del marco de la ley 4014. Todos los municipios nos contestaron que no recibieron ningún tipo de solicitud. Y incluso años anteriores, se quiere decir que hace años... nunca se cumplió nada. Carlos, te doy otro dato. Así como menciona Cristina, en el año 2010 se establece la ley 4014 de prevención de incendios. Nuestras estadísticas, consensuadas con el Infona, con la CEN, indican que se han incrementado los incendios desde que se puso esa ley. Es más, te cuento, ¿Y por qué creen ustedes? En julio del año pasado se superó el doble del promedio de los últimos 10 años, coincidentemente con la ley justamente. O sea que en julio tuvimos 22.000 focos de calor en todo el país y el promedio era de 12.000. Ahora estuve verificando las estadísticas, estamos llegando a 40.000 focos de calor acumulados y todavía no terminó el mes de agosto, superando los 25.000 que era el promedio en los últimos 10 años, coincidiendo con la ley. Entonces, esa ley, nosotros la incluimos en este comunicado de que tiene que ser actualizada, revisada, y esa ley menciona que se creó una red paraguaya de monitoreo y prevención de incendios, donde incluso está la Universidad Nacional de Asunción. Pero hay que dotarle realmente a esa institución de los recursos necesarios, porque de esa manera se va a lanzar un boletín oficial, científico, técnico, de que estamos en alto riesgo. Entonces el que quema, ahí sí que asume las responsabilidades. Pero mientras ese sistema no funcione, los focos de calor van a seguir aumentando. Claro, y aparte como los muchachos no quieren pagar por la tecnología, por uso de tecnología o de elementos para evitar que el fuego se vaya por cualquier lado, entonces tranquilamente, o no, para quemar sus rastrojos, entonces no hay control. Y planteaba algo muy interesante, Carlos, en cuanto a por qué la gente sigue quemando. Y yo creo que hay dos factores principales. Uno de ellos es la falta de educación, y yo creo que solamente con un proceso educativo de fondo, no solamente el tema de incendios, sino que esa conciencia ambiental, educación ambiental. Hace 30 años atrás nadie hablaba de cambio climático, el término desarrollo sostenible empezaba a surgir en las convenciones de cambio climático y demás. Hoy en día, el desarrollo sostenible, todo el mundo sabe lo que significa desarrollo sostenible, todo el mundo hoy habla de lo que es cambio climático. Entonces es un proceso educativo que lastimosamente lleva tiempo y es un proceso largo, pero es el que va a solucionar el problema de fondo. Y el otro punto también yo creo por qué siguen quemando, y ahí un poco te digo también un poco lo que es nuestra frustración como institución, muchas veces que tenemos que castigar a las personas que inician incendios que afecten bosque nativo, ¿verdad? Porque hay que también un poco aclarar la jurisdicción, como se dice, del Infona, que tiene que ver con bosque nativo y plantaciones forestales, que es muy difícil darle la responsabilidad nominal a alguien o encontrarle a alguien en flagrancia, ¿verdad? Por ejemplo, sí, se inicia el incendio en la propiedad de Nacho, ¿verdad? Entonces yo me digo, Nacho, vos prendiste fuego. Me dicen, no, ¿dónde está la prueba? Vos tenés un video mío prendiendo fuego mi pastura. A mí me prendió fuego mi vecino.
o mi capataz vino y prendió fuego. O sea, es muy difícil encontrar esa responsabilidad nominal. Ahora sí, desde el año 2019, yo creo que un avance fantástico que nosotros tenemos, Nacho, que venimos trabajando en el monitoreo de los focos de calor y de los focos de incendio. Ahora, hay que ser súper claros, nomás que los focos de calor no están directamente relacionados con los focos de incendio, porque sí. los focos de calor pueden ser, por ejemplo, el techo de un tinglado, Así ¿verdad? mismo. Una anomalía termal que detecta el sensor de satélite, ¿verdad? Pero poder monitorear esos focos de calor, incluso hoy la tecnología nos permite saber dónde se inició el fuego. Con la ayuda de la tecnología estamos desde el año 2019 empezando a juntar muchos elementos y pruebas que tenemos que poner disponibles, digamos, ya sea la Fiscalía, el mismo Infona, y que después los abogados, los expertos en la materia, nos puedan decir si son pruebas y elementos suficientes o no para poder, por ejemplo, Castigarlos. castigar al dueño de la propiedad o al vecino. Pero le ¿verdad? pregunto algo, ¿quiénes son los que más daño hacen con la quema de sus campos? ¿Los latifundistas o los pequeños productores? Bueno, nosotros lo que estamos trabajando ahora justamente es con la Asociación de Productores de Agua Dulce en el norte del Chaco en estos momentos, por estos incendios que mencionaba Cristina Kenguesa de Bolivia. Y yo creo que tenemos que apostar con pequeños, con medianos y grandes productores a un avance de lo económico, pero con una producción sostenible. En este momento, gobierno, sociedad civil y el sector productivo agropecuario estamos uniendo fuerzas, digamos, para combatir esta situación. Es decir que en estos momentos nosotros lo que estamos haciendo es no solamente pedir una declaración de emergencia, sino que también estamos solicitando medidas políticas públicas claras, urgentes para promover este desarrollo sostenible. Porque Paraguay tiene 4 millones de hectáreas con pequeños productores, otras 4 millones de hectáreas con agricultura mecanizada con soja, otras millones de hectáreas con pasturas tecnificadas. Nuestro país básicamente está diseñado y su vocación es la producción agropecuaria. El incendio genera un perjuicio para el pequeño, el mediano y el grande. Esa es la paradoja en la que estamos metidos en este momento. Y con el cambio climático viniendo rampantemente ingresando, y hay pronósticos que esta sequía se va a agudizar con el cambio climático en Sudamérica. Seguramente de aquí a 12 años me vas a volver a invitar a este programa para hablar de que se han secado nuestros ríos, de que se ha desertificado nuestra parte de nuestro país, porque el consenso científico hizo un análisis regional y menciona que Sudamérica va a sufrir mucho estos embates. Entonces, lo que mencionaba Cristina, se convoca al Equipo Económico Nacional de Urgencia, se declara una contingencia climática en estos momentos, eso sí es cierto, el gobierno lo ha declarado, en lo hidrológico, en lo climático y en lo agronómico, porque la sequía es hidrológica porque los ríos están prácticamente sin navegar, agronómica porque hay una incertidumbre en la época de siembra, nadie sabe en qué época se va a iniciar el año agrícola, y en la parte climatológica, el Paraguay, según el estudio de un renombrado científico paraguayo, Benjamín Grassi, en el 2019 tuvo su año más caliente con 1,7 grados en promedio más caliente que en la década del 60. Y se habla que el planeta está 1,1 grados más caliente, el Paraguay está 1,7 grados más caliente. Es decir, que hay efectos irreversibles. Lo que nosotros como sociedad civil, nuestra función, nuestro rol en la sociedad es advertir de que hay ciertos límites que como sociedad no podemos pasar en lo que son las leyes de la naturaleza. Podemos tener las leyes, digamos, del Estado, pero las leyes de la naturaleza son irrefutables y si la naturaleza busca su equilibrio, es muy probable que ese nuevo equilibrio ya no nos permita a nosotros seguir desarrollándonos como antes nos desarrollábamos. Bueno, entonces, ¿y cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos juntos para ir frenando el cambio climático o por lo menos en Paraguay sea más lento, no tan acelerado? Y desde el gobierno, ¿qué es lo que se podría proponer para todo esto? Porque es ciertamente cierto lo que está señalando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que de a poco ir armando lo que decía Nacho, estas políticas públicas que vayan un poco enfocadas a lo que es la adaptación y la mitigación y hablar de desarrollo sostenible, ¿verdad? Yo creo que es un término que utilizamos muchísimo, pero muy poca gente entiende lo que significa desarrollo sostenible, ¿verdad? Y hablar de desarrollo sostenible no significa confinar todas las áreas de nuestro país y que no se pueda hacer ganadería, no se pueda hacer agricultura. Lo que significa desarrollo sostenible racionalmente. Y lo que yo creo que es lo que tanto ONG como gobierno estamos promoviendo es el desarrollo sostenible. Producir, pero de una manera
mucho más sostenible, de una manera mucho más amigable. Cualquier acción humana va a generar un impacto en el medio ambiente. Lo que nosotros tenemos que buscar es que ese impacto sea mínimo o de alguna manera tenga algún tipo de mitigación o compensación. Probablemente nosotros nos vamos a sentar entre todos en una mesa con el ministro Roa y muchas otras instituciones, la coalición de bosque, y sentarnos a buscar una solución a esta problemática que nosotros estamos viendo. Hoy la prioridad es el combate, es apagar los incendios, pero creo que es muy importante poner un foco, y le decía a Nacho, es muy importante poner también un foco sobre esto, porque esto hace y nos obliga a todos a sentarnos, no solamente instituciones públicas, sino que también el sector privado, que al fin y al cabo el más afectado, ¿verdad? Y lo que hablabas, yo creo que hay de todo. Hay pequeños productores buenos, hay pequeños productores malos. Hay grandes productores buenos, hay grandes productores malos. Hay gente que trabaja sosteniblemente y hay gente que no lo hace, ¿verdad? Y ahí está un poco también nosotros, nuestra responsabilidad, la famosa responsabilidad compartida que lo Sancionar a los que decimos, no ¿verdad? cumplen con Lo está todas las diciendo normas. Nacho, Sí. tenemos la Asociación de Productores de Agua Dulce, que están trabajando incansablemente con este tema de los incendios. La mayor parte de agua dulce se encuentra dentro de la reserva de la biosfera, son los productores que mayor porcentaje de bosque conservan, por ejemplo, en el Chaco, y ahí hay otra discusión, y aprovecho para meter un poco, aprovechando el espacio, lo que dice Nacho en la construcción de políticas públicas. Nosotros tenemos que volver la conservación una actividad rentable. Los países que son líderes en conservación hicieron que su conservación se vuelva rentable a través de servicios ambientales, a través de la venta de carbono. Ese es, creo que, uno de los problemas, o sea, es una de las soluciones que va a atacar el problema de fondo, y no tener miedo de hablar de eso, porque eso justamente es el desarrollo sostenible. El desarrollo económico y social va a generar un impacto en el ambiente, pero debemos buscar el equilibrio. Yo soy, y mira, digo, esta es una opinión súper particular que mucha gente no pueda compartirlo conmigo, pero tenemos que buscar la manera de convertir la conservación rentable. Exactamente. Le pregunto también, ¿cuánto de injerencia política o de plan político existen en todos estos incendios intencionales? ¿Hay alguna intencionalidad política de ciertos grupos o no en estos? Bueno, la coalición que vengo a representar aquí en tu programa, ya en el año 2017 tuvimos un activismo político muy decidido, ¿verdad? Pero a plena luz. Y justamente varios de los bosques que hoy sirven de cortafuego fueron salvados porque presionamos para que se derogue el decreto 7702 que ponía en vilo todas las reservas forestales que están en cuidado hoy de esta nueva administración, en este caso de Cristina, ¿verdad? En aquel entonces nosotros consensuamos con esta coalición por los bosques justamente para evitar ese sesgo tal vez ideológico. Exacto. O tal vez una agenda oculta, y nos mostramos ante la sociedad, hicimos incluso marchas, bicicleteadas, y estuvimos frente a las instituciones y logramos que en el 2018 el presidente Mario Abdo, cumpliendo un compromiso con la sociedad civil, derogue ese decreto y hay un nuevo decreto que lo administra justamente el Infona. Es decir, que aquí lo que se busca es, digamos, llamar la atención de que si no tomamos medidas como Estado, como sociedad, hoy los costos se van a disparar altísimamente y hay medidas, hay efectos que ya son irreversibles. Entonces, ese es el mensaje que nosotros queremos dejar. Nos estamos aliando numerosas organizaciones, estudiantes de ingeniería ambiental, el Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil, la Asociación de Ambientalistas del Paraguay, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, ya que los incendios están afectando hasta las propias comunidades indígenas. Entonces, sí. Aquí el tema tiene que ver con una política pública, así como lo dijo Cristina, pero que sea urgente. Nosotros como sociedad civil tenemos que estar vigilantes ante la gestión del bien público y nuestro rol es ayudar, colaborar, pero en el momento de exigir tenemos que hacerlo también porque las circunstancias así lo ameritan. Ese es el mensaje que queremos dejar. Perfecto. Yo Y creo que finalmente, tenemos nosotros un caso de éxito en el cual trabajamos juntos, que es la Ley de Forestación Cero, la nueva Ley de Forestación Cero que se promulga por primera vez por 10 años. Incluye ¿qué zonas? para la región oriental, Para la región oriental. incluye un inventario de bosques que se encuentran en comunidades indígenas, y por primera vez también
incluye la exoneración del impuesto inmobiliario a toda la superficie boscosa nativa. Y ese es un trabajo que lo hicimos en conjunto, que nos sentamos instituciones públicas del Ejecutivo, ONG, sector productivo, y obviamente el Poder Legislativo que lo llevó adelante a través de Conaderna. Y creo que es un caso muy interesante de una política pública que, bueno, estamos tratando de volver a hacerlo. La misma cosa lo vamos a hacer con este pedido de la coalición. No sé si se va a declarar emergencia, pero sí vamos a abrir una mesa para poder sentarnos y poder trabajar en conjunto, porque para mí la creación de políticas públicas justamente lo más importante es la participación de todos los actores de la sociedad. Yo como gobierno no puedo venir a imponer algo sin por lo menos ponerme de acuerdo o tratar de llegar a un consenso con las personas que tienen que cumplir o que van a sufrir la imposición de la ley, ¿verdad? Exactamente, y que no desaparezcan los bosques. Les agradezco. Le tomamos la palabra a la señora presidenta del Infona, primicia en tu programa de que vamos a establecer una mesa de trabajo. Perfecto, muy bien. Gracias por venir, doña Cristina. No, a las órdenes, cuando quieran. Don Nacho, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Está bien. A la vuelta de la pausa estaremos con 3 fiscales, ya volvemos. Llegó a Bristol el Midea Week, una semana de descuentos. Aprovecha hasta el 40% de descuento en todos los productos de la marca Midea. Vas a encontrar toda la variedad de siempre y todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Heladera Midea de 300 litros, 2 puertas, precio normal, 18 cuotas de 214.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, entramos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctora Fabiola Molas? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Un placer. ¿Qué tal, doctor Osmar Legal? ¿Cómo está? Buenas noches, don Carlos, para usted y la audiencia. ¿Qué tal, doctor Marcelo Pecci? ¿Cómo está? Carlos, buenas noches. Saludo especial a la audiencia. Gracias por venir, doctor. Muchas gracias. El doctor me avisó que iba a estar por acá para saludarme, entonces yo ya le dejé. Sí. Fue así, ¿verdad? Sí, así sí. mismo. Bueno, pero también no le podía soltar. Una vez que estuvo acá, ya teníamos que atarle acá al doctor. Sí, al doctor con gusto. Pecci. Exactamente. Bueno, ¿cómo está el tema narcotráfico, lavado de dinero y los éxitos de la Fiscalía? Porque si hay una institución que ha sido vapuleada en los últimos tiempos por los medios de comunicación, es la Fiscalía. Yo sé que ustedes hicieron buenos trabajos en materia de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, producto del narcotráfico. Y quisiera, por eso les invité para ver si podemos compartir con el país también cuáles fueron esos logros y qué más se puede hacer, porque este sí que es un crimen horroroso, el tema del narcotráfico y todo lo que conlleva con el lavado de dinero. A ver, ¿quién comienza? Sí, bueno, Carlos, desde la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, bueno, los números los números cantan. En realidad hay gran estadística, esa estadística obviamente hoy cobra relevancia por la evaluación a la que estamos sometidos como país, pero sí, hablamos de más de 600 causas de lavado de activos provenientes del narcotráfico, alrededor de... ¿En cuánto tiempo? Desde el 2015 hasta la fecha. Hablamos de 2 tipos de lavado, el lavado de activos del artículo 196 del Código Penal. Ahí hablamos de 5 condenas muy relevantes, 13 personas condenadas, y luego el tipo especial de lavado contenido en la ley de drogas, que es el artículo 44. Entonces, básicamente nuestro trabajo tiene que ver, como vos sabés y toda la audiencia sabe, con atacar estructuras criminales. Y parte de esa lucha tiene que ver con las estructuras económicas. Entonces, todo nuestro trabajo va enfocado a la investigación patrimonial financiera y obviamente a la recuperación de activos, que básicamente se puede resumir en que esos bienes producto del narcotráfico vuelvan al patrimonio del Estado mediante la figura del comiso.
En ese sentido, tenemos una cantidad significativa de inmuebles, de rodados, más de 44 aeronaves que están sujetas a comiso y en proceso de comiso, tanto de manera sujeta, o sea, vinculada a los procesos penales iniciados contra los sindicados como autores, como también el ejercicio que la unidad está realizando, que es el llamado comiso autónomo o comiso sin condena. Efectivamente, ese ejercicio desde la unidad lo estamos realizando en relación a Zulma Ramona Dávalos. Hoy precisamente se dictaron las medidas cautelares sobre 4 inmuebles. No sé si recordarás, ella es la esposa del señor Tomás Rojas Cañete, doblemente condenado por la unidad antidrogas y quien, digamos, detentaba el rol principal de una estructura de tráfico internacional de drogas que operaba en la triple frontera desde Ciudad del Este con destino al Brasil. Sobre todo era cocaína el objeto de ese tráfico ilegal, ¿verdad? Ahora, doctor Legal, y en materia, como fiscal de delitos económicos, ¿cuál es el impacto más importante que tuvo desde el punto de vista económico el trabajo que ha realizado la Fiscalía en el decomiso, en la recuperación de bienes y compañía? Y sobre todo, después, ¿qué pasa con todos esos bienes y con todo lo que se requisa de los lavadores de dinero, los narcotraficantes? Bueno, en realidad tenemos que entender que la experticia de la unidad de delitos económicos va de acuerdo al perfil de sus procesados y tenemos claros ejemplos recientes. Tenemos la condena del ex senador Óscar González Daer y su hijo, donde se ha comisado 35 mil millones de guaraníes. Tenemos, por otro lado, la condena también de la unidad en contra del señor Justo Cárdenas por cerca de 4 mil millones de guaraníes. Tenemos la recuperación por parte y a partir de la causa penal abierta en contra del señor Ramón González Daer por parte de la SED de cerca de 45 mil millones de guaraníes, además de lo que el Ministerio Público ha solicitado como eventual comiso, que es una cantidad bastante interesante de cerca de 58 mil millones. Yo creo que hay de guaraníes, sí, y hay otras causas también. En la particularidad de nuestras causas, y también con los cambios normativos a partir del paquete de leyes, es que estamos haciendo la persecución penal de esa arista y tratando de comisar y que ese beneficio indebido sea retornado al Estado paraguayo. Esto que estamos observando en pantalla es el total de lo decomisado desde el 2015 hasta el 2021. Sí, la recuperación. Sí, es un estimativo en las diferentes causas. Eso está... Son 15 millones de dólares más o menos, ¿no? Más o menos, sí. De eso hay cuestiones que están pendientes, o hay también recuperación de activos, como dije, que va indirectamente al Estado a través de la SED, pero en razón a las causas penales que también abrimos nosotros. O sea, yo creo que hay un trabajo latente, hay una estadística palpable, hay un avance importante en cuanto a persecución penal de perfiles de los llamados PEP, que son estos perfiles que exigen también la Agafilat y todos los PEP? acuerdos. Son las personas expuestas políticamente. Exactamente, gracias, doctor Marcelo. Son las personas expuestas políticamente y justamente entre ellas tenemos todas las que hemos citado, los ex senadores, diputados. Tenemos hoy día al senador Rodolfo Friedman acusado y con pedido de elevación a juicio oral. Tenemos la causa de un ex fiscal general del Estado. O sea, se nota el ánimo de parte del Ministerio Público de hacer el trabajo que corresponda. Es muy difícil es muy difícil combatir todo este tema cuando existen tantas personas expuestas políticamente que forman parte del PEP, porque tienen sus conexiones, tienen sus protectores en el sistema de justicia también, no solamente en el Parlamento o en los partidos políticos.
Entonces es difícil el combate así. Por supuesto, la política es el poder para el bien público. Si se distorsiona esto, justamente ese poder que el pueblo le está dando va en función de los hechos ilícitos. Y si pasamos ya al nivel de criminalidad organizada, pues bien, ahí empieza a agudizarse el tema. Nosotros en la unidad especializada en la lucha contra el crimen organizado, realmente tenemos un resultado satisfactorio en la persecución de aquellos funcionarios públicos también que han incurrido en este tipo de hechos de naturaleza de criminalidad organizada. En el tema de armas hemos avanzado muchísimo también, a pesar que sigo sosteniendo que hay que fortalecer DIMABEL con la reglamentación de la ley de armas, un tema que necesitamos mejorar, pero hemos sacado de circulación muchísimas armas que son, por un lado, parte del comercio ilegal, del lavado de dinero también como hecho subyacente, y hemos también para el Estado recuperado muchas de ellas porque tienen que finalmente ser... Leí una información estos días acerca de un porcentaje de participación de funcionarios públicos y políticos en todo este esquema de protección del narcotráfico, sí, o directamente involucrados en el lavado de dinero. ¿Cuántos son? Sí, hablamos de una cantidad de 120 personas. 120 personas. Vinculadas a lo que es el tráfico de drogas. Funcionarios públicos. Funcionarios públicos. Incluidos parlamentarios. Exacto. De distintos niveles. La casuística es bastante variada. Tenemos intendentes que estaban en ejercicio activo de su función electiva, diputados, como se sabe, miembros de la fuerza pública, miembros del propio Ministerio Público, funcionarios de otras entidades, ya sea de aeronavegabilidad, Ministerio de Salud, Guardia Cárceles, y básicamente es bastante relevante esta estadística, Carlos, porque nos demuestra un poco el fenómeno muy estudiado, que es la transversalidad de la corrupción en el crimen organizado. Esa cantidad está procesada en los casos. Exacto, son 78 personas, 78 funcionarios públicos procesados por delitos de narcotráfico, de los cuales también hay un porcentaje de 27 que están condenados por delitos de narcotráfico en distintas situaciones, por participar activamente como miembros de las organizaciones dedicadas al tráfico o de brindar algún tipo de apoyo, desde conductas activas u omisivas que de acuerdo a las funciones que ejercían en ese momento, hacían permeable que el tráfico de drogas llegue a consumarse. Ahora, pero hay casos existieron casos donde a pesar de las supuestas evidencias que tenían, las personas finalmente no fueron castigadas e incluso algunos siguen presentándose como candidatos a la intendencia en este momento. Es decir, ¿qué falló en ese caso? Bueno, el equilibrio que siempre normativamente se da entre la presunción de inocencia y las condenas firmes que pueden tardar mucho tiempo. Hay también varios factores que dilatan la obtención de esta sentencia. Entonces, hay aspectos que se deben mejorar. Pero desde el Ministerio Público tenemos una línea muy clara, que es la de la Fiscal General del Estado, que tiene vasta experiencia en todo lo que sea lucha contra la criminalidad organizada. Y fue así que hemos realizado acciones muy significativas en el ámbito de la transnacionalidad que tienen este tipo de hechos también, ¿no? Desde la extradición de Nader Farhat, un CIPAT, que por la sigla en inglés es una alta prioridad de un buscado interagencial en los Estados Unidos, Ali Mahmoud Barakat, y ahora el señor Hijazi, ¿no? Que está en una situación de aprehensión tras un largo trabajo, son muestras realmente elocuentes de el compromiso que está teniendo el Ministerio Público en este tipo de hechos, ¿no? Ahora, y en cuanto a Hijazi, ¿qué es lo que se sabe de cuánto pudo haber lavado dinero producto del narcotráfico? ¿Qué es lo que la investigación que ustedes llevaron adelante demuestra y qué más colaboró Estados Unidos con los datos que proporcionó? Correcto. Por esta transnacionalidad nosotros tenemos una parte de los hechos bastante descriptivos, por cierto, como te decía, hoy no puedo describirlos porque la investigación está en curso, pero realmente con lo que Estados Unidos pueda proporcionar, y ya nos dio un adelanto en este pedido de detención preventiva de 6 entregas encubiertas de más de $1.600.000, que yo entiendo es por comisiones por el lavado, porque
evidentemente es mucho más el caudal y yo creo que tiende a ser cuantificado con esto. La aprehensión de estos objetivos tiene particularidades que deben ser destacadas. Por un lado, hay una sola oportunidad. Si nosotros fallábamos ayer, realmente a lo mejor ya estaba en el Medio Oriente el señor. Y por otro lado, nos limita estratégicamente a pedir informes porque un solo oficio a un banco realmente puede echar por tierra. Sí. Y los compañeros saben porque tenemos este tipo de informaciones sensibles. Entonces, ahora estamos como con más posibilidades de avanzar en el tema patrimonial de los bienes, en el tema de los demás integrantes de la asociación. Ahora, pero ¿cómo se entiende que Estados Unidos designe? Porque cuando ellos dicen designar, ya te declaró culpable, ¿verdad? Y significativamente, además, como corruptos y embarcados en cuestiones de lavado de dinero, y sin embargo en Paraguay no encontramos las pruebas suficientes. Esas cosas la sociedad no termina entendiendo. Correcto. ¿Cómo se puede explicar eso? Muy, muy buen punto, Carlos, porque muchas veces la sociedad espera que la Fiscalía sea la solucionadora de todos los problemas, y nosotros no somos operadores en calle. Eventualmente sí, con los allanamientos, pero nosotros tenemos que estar en tribunales, dependemos de la fortaleza de las fuerzas operativas, de los peritos. Necesitamos tener un presupuesto mayor, porque yo creo que cada fiscal debería tener, con este caudal de lavado de dinero, debería tener por lo menos 2 o 3 analistas para avanzar con las causas. Entonces tiene que haber un sinceramiento. No obstante, se ha hecho mucho y este tema de Gijasi, por ejemplo, fue un factor elocuente y demostrativo de la sincronización. En menos de 48 horas, el juez José del Max se pidió muy rápido, la Senat con la oficina especial del SIU, que depende de la DEA, lo hizo también, el Ministerio Público dirigió el procedimiento con mucha fuerza y es un logro más, ¿no? Aunque no se pueda demostrar, ¿ustedes creen que hay jueces penales? La corrupción está en todos los estrados, está en todos los estrados. ¿Sí? Lastimosamente sí, y lejos de propender a la eficacia de esta lucha, son facilitadores, pero el Ministerio Público se ha mostrado muy implacable, inclusive con funcionarios o exfuncionarios. Tenemos fiscales condenados, asistentes fiscales condenados. Entonces, realmente, esa misión es inclaudicable. Doctor Legal, usted asentía, ¿es así? ¿Hay jueces penales? Claro, tenemos que ser realistas. Lastimosamente, como dice el doctor Pecci, la corrupción permea en todas nuestras instituciones y eso es palpable, ¿verdad? También tenemos jueces condenados también. Tenemos que acordarnos de Alberto Sosa, el juez de Luque, que tuvo una condena. Pero luchamos día a día con eso y nosotros tenemos un fin que es la persecución penal, ¿verdad? ¿Y cómo se puede enfrentar con mayor fuerza desde la Fiscalía, que son los investigadores, ese tipo de situaciones de jueces que se compran y se venden al mejor postor? Yo tengo una tesis sobre eso, Carlos. ¿En serio? Yo hablo mucho de jerarquizar nuestro sistema de justicia. Y jerarquizar no es solamente un mayor salario, porque pues solemos hablar con los compañeros que uno puede ganar $2.000 o $3.000 y fácilmente un narcotraficante, un integrante te da 30.000. Jerarquizar es que con la capacitación, la actualización, el compromiso y la gratificación de la sociedad por la tarea, realmente estos funcionarios se sientan exaltados, se sientan congratulados y realmente demuestren patriotismo en sus funciones. Queda mucho por hacer, nuestra institución procura, pero vuelvo a señalar, realmente hay un límite en la cantidad de fiscales y un presupuesto insuficiente realmente para todo lo que demanda la sociedad. Aparte, es muy difícil combatir cuando, como usted dice, el sueldo de uno con todas sus bonificaciones llega a $4.000, $5.000 y viene alguien te ofrece 50. Claro. ¿Verdad? No pasa solamente por el salario. Sí, evidentemente no pasa solamente. Se necesitan salarios dignos, pero no pasa por eso. Es una cuestión de idealismo también. El funcionario público tiene que tener ideales, tiene que tener principios, tiene que tener valores, y ese es un perfil que hay en algunos funcionarios y en otros no. Exacto. Pero yo les cuento que es frustrante, ¿verdad? Cuando un país poderoso como Estados Unidos le señala como significativamente corrupto a una persona, es designado, le prohíbe entrar a su país y sin embargo hoy se está candidatando, por ejemplo, a un cargo importante. Entonces, uno se dice, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Quién falla? ¿Quién falla? ¿Qué pasó?
porque no es poca cosa Es que es a una uno le cuestión, prohíban la entrada a su país, por ejemplo. es una cuestión cultural también. Eso es lastimosamente así. Tenemos que tener en cuenta de que en el caso en particular del candidato a intendente de Ciudad del Este, él está designado de esa manera, pero está pugnando por el principio de inocencia. Él todavía no está condenado, pero sí está procesado. Sí, está guardando su audiencia preliminar, Y concretamente. claro, una cuestión de soberanía también, ¿verdad? Pero de todas formas, cuando uno recibe el impacto de ese tipo de noticias, empieza a pensar, pero ¿qué es lo que hicieron nuestros fiscales? ¿Qué hicieron nuestros jueces? ¿Por Claro, qué? aunque también, Carlos, hay que destacar, se hablaba mucho de este informe del Departamento de Tesoro. Esa es una declaración genérica de política criminal amplia de los Estados Unidos, muy importante, por cierto, que nos sirve como indicadores. A partir de ahí, es válido para hacer una retrospectiva, seguramente se mencionan casos de otros años, entonces analizar bien y nutrirnos de varios indicadores que ellos lograron detectar. No obstante, la cooperación internacional es permanente con los Estados Unidos y un aliado estratégico muy firme del Paraguay, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de declaraciones y cooperaciones son realmente importantes para autoanalizar algunos aspectos de nuestro sistema también, ¿no? ¿Cuánto de porcentaje cree usted existe para que se extradite a Hijasi? Hoy por hoy, un porcentaje mayoritario, porque Estados Unidos tiene cargos en la justicia distrital de Nueva York, cargos consolidados con respecto a él, y aquí tenemos sobre su situación, sobre su conducta específica, una parte importante, por cierto, de conductas descriptivas de lavado, pero nos falta la otra. Entonces, una política global en la lucha contra el crimen organizado y contra el lavado es apta y satisfactoria cuando, sea en un lugar u otro, una persona es condenada y en el lugar donde estén los bienes u otros integrantes de la organización, la persecución penal siga firme. Lo que pasa en este caso, en la eventualidad de que sea extraditado el señor Hijasi, la investigación continúa abierta. Doctor Legal, ¿qué le falta a la Fiscalía de Paraguay en materia de delitos económicos tener, no sé si más tecnología, más recursos, más gente capacitada? ¿Qué le falta para que el trabajo sea más efectivo? Y es todo lo que está citando en una proporción medida, evidentemente. Tenemos, como dijo el doctor Pecci, un problema presupuestario y eso evidentemente escapa ya a la institución misma porque se piden los medios o las herramientas y es otro poder del Estado el que decide. Evidentemente también siempre hago un análisis personal sobre eso del Congreso en la unidad ¿Y de cuál es su delitos análisis económicos. personal del Congreso? Y tenemos varios procesados congresistas y ellos mismos son los que deciden sobre nuestro presupuesto. Es Exactamente, simple. y van a negar O sea, siempre recursos. es como que yo le dé poder a quien me persigue. Ese es el análisis personal que yo hago. No, interesante, es difícil obtener recursos de esa manera. Claro, Porque mientras más palos le pongan a la rueda, mejor para ellos. así mismo. ¿Y cómo se puede subsanar esto? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede tener de aliados a parlamentarios que entiendan la cuestión y que no tengan imputaciones y que puedan colaborar? Con el control ciudadano. Realmente la sociedad en sí tiene que felicitar y exaltar a los buenos funcionarios públicos y congresistas de todos los cargos, como así también tiene que ser muy observadora de aquellos que realmente están lejos de propiciar el bien común. Sonará muy romántico, Carlos, pero tenemos que formar realmente funcionarios estatales que estén adscriptos a esas cualidades, no queda otra. Ahora, el proceso es largo, naturalmente tenemos falencias de educación, una serie de cuestiones. No es sencillo, pero tenemos que empezar estratégicamente a fortalecer esos aspectos, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con los otros dos designados por Estados Unidos en el caso de Hijasi? ¿Hay alguna prueba que ustedes tengan en contra de esa persona o no tienen absolutamente nada? Pasa que, cierto, están en la misma declaración, pero no necesariamente en la misma causa. La mía, por ejemplo, en la local tiene 2 años y no necesariamente estas dos personas tendrían que estar en la mía,
quizá en otra donde tuvieron este tipo de conducta, seguramente por eso lo afirma con fuerza Estados Unidos, ¿no? ¿Y ustedes están investigando eso? Hay, ¿En delitos económicos? Sí, hay 2 unidades a cargo de una investigación abierta en contra de una de las investigadas también, en el caso del doctor Marcelo. Es una causa abierta que todavía no finalizó y tengo entendido, porque no es una causa mía, que va por el lado de la evasión, que es justamente lo que Estados Unidos también haciendo. Exactamente. Yo recuerdo que en el 2004 ya se había publicado hechos de evasión de este señor Hijazi, que estaba siendo investigado ya por cuestiones relacionadas con evasión, ¿verdad? Y en esa época se había cuestionado mucho el trabajo del doctor Hugo Velázquez, entonces fiscal adjunto allá en Ciudad del Este. Fue absuelto por el tribunal de sentencia. Sí, no, yo sé, él mismo pidió, él mismo había pedido ser enjuiciado por el jurado de enjuiciamiento, el doctor Velázquez, ¿verdad? Y no se le encontró nada. Pero ya data de esa época lo de Hijazi, por ejemplo, que ya estaba en la mira de la prensa por cuestiones como esas, que tienen relación con la evasión tributaria en principio. Sí, para que podamos dimensionar la fuerza en la triple frontera de lo que es el lavado de dinero proveniente del crimen organizado en general. Sí, realmente es, cuando uno va a Ciudad del Este, como fuimos ayer, realmente siente una convulsión del sistema. Te digo más, ayer uno de los agentes me decía, doctor, tengo información confidencial, pero no me dicen los lugares, que muchas de las personas allegadas a están quemando documentos en este momento, pero dice, decime dónde, entonces pedimos una orden, no tenemos eso, pero cuidado si ves una fogata por ahí, están quemando, o sea, es tan grande ahí el nivel, ¿no? Hay algo mucho más grave, porque el informe del Departamento del Tesoro señalaba pago a policías de investigaciones, de las fuerzas especiales de investigaciones de la policía, y que le dejaban trabajar tranquilamente a este señor. Eso es gravísimo, porque es como que ustedes estuvieran durmiendo con el enemigo. Sí, totalmente. En un procedimiento de esta magnitud, no solamente, suelo decir alegóricamente, media persona que filtre una información o que esté comprometida con el dinero sucio, frustra el procedimiento, incluso pone en riesgo nuestra seguridad, una serie de cuestiones. Es muy difícil, realmente es muy difícil. La última pregunta, ¿se ha podido vincular el lavado de dinero de Hijazi con el apoyo al terrorismo, a Hamas, por ejemplo, o a Hezbollah? No en términos concretos, pero naturalmente la política de los Estados Unidos en la materia es muy exhaustiva. Así es, la triple frontera es así. Te cito el caso de Nader Farhad, ¿no? O sea, ese es el valor agregado cuando se trabaja en forma transnacional y con elementos concretos. A Farhad lo aprendimos, continúa la investigación acá con respecto a su infraestructura y es indicado por los Estados Unidos como financiador del terrorismo. Entonces es como que obtuvimos 2 éxitos en uno a nivel de aliados estratégicos, por más que los cargos no sean directamente por financiamiento del terrorismo, pero sí por lavado de dinero y ya es válido como ilícito penal. Pero en este caso de Hijazi, ¿van a averiguar esa posibilidad? Claro, totalmente. Ahora empieza el intercambio de información, porque siempre hubo espontánea, y a partir de ahora sí, ya en forma seguramente más, lo que te decía, en forma más libre y con posibilidades de constatar los extremos, porque ya tenemos el objetivo principal aprendido. Bien, sí. Señores, yo les agradezco que hayan venido. Espectacular. Gracias, ¿Cómo me gustaría tenerlos a ustedes una vez a la semana? No, en serio, porque hay muchos casos y yo sé que es muy importante que la gente se entere del trabajo que ustedes realizan para que la gente entienda el valor de tener fiscales valientes, ¿verdad? Y que en la sociedad misma se tiene que poner de su parte para combatir y para justamente enfrentar la acción de los poderosos que están en la política y que protegen a muchos narcos o forman parte del crimen organizado. Así que ojalá pudieran ustedes venir y contar estas cosas, porque la gente tiene la necesidad de saber estas cosas. Te agradezco, doctor Pecci. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Legal. Por favor. Doctora Fabiola, muchísimas gracias. A Y a ustedes por compartir otro miércoles más. Hasta la próxima.